¿Quién le va a poner pausa a 1.5 millones de dólares de comercio bilateral por minuto entre Estados Unidos y México? ¿Quién le va a poner pausa a las vidas de casi 40 millones de mexicanos o personas de origen Sí. mexicano de primera, segunda, tercera generación que viven en Estados Unidos? Pues la preocupación viene desde diferentes voces, es un coro de advertencias a los cuales pues el presidente ha querido hacer oídos sordos. Brenda Estefan, internacionalista, me da siempre mucho gusto platicar contigo, Brenda. Estimada Ana Francisca, un gusto estar en tu programa. Muy buenas noches. Ayúdanos a decodificar el tema de la pausa. ¿Cómo nos fue cuando pausó las relaciones con España, por ejemplo? Bueno, el tema es que la pausa a la cual hace alusión López Obrador no Sí, existe ¿no? en la práctica diplomática. Entonces, claro que cada país tiene diferentes culturas y visiones, a lo largo de los años se han establecido códigos que permiten que un país exprese al otro su molestia, llamando a consultas a su embajador, retirando a su embajador del otro país, cerrando su embajada o de plano cerrando o rompiendo relaciones diplomáticas. El tema de la pausa es un invento de López Obrador que nos deja a todos con esta pregunta: ¿qué significa una pausa? Porque lo que él dijo esta mañana es que la pausa es con la embajada de Estados Unidos y con la embajada de Canadá. Las embajadas sirven para gestionar los intereses entre dos países, para gestionar los conflictos entre dos países, los retos conjuntos, etcétera. ¿Quién le va a poner pausa a 1.5 millones de dólares de comercio bilateral por minuto entre Estados Unidos y México? ¿Quién le va a poner pausa a las vidas de casi 40 millones de mexicanos o personas de origen Sí. mexicano de primera, segunda, tercera generación que viven en Estados Unidos? ¿Quién le va a poner pausa al tema de las remesas que representan casi el 4% de nuestro PIB? En fin, o sea, esos intereses siguen ahí estando. ¿Cómo se van a gestionar si nosotros ponemos en pausa la relación con la embajada? De manera que, desde luego, Ana Francisca, resulta preocupante. Ahora, el tema, por ejemplo, es averiguar eventualmente, no sé si lo vamos a saber, porque pues no estoy segura de que eso sea información que al gobierno federal le interese compartir con nosotros, pero si esta pausa genera una instrucción a las secretarías de Estado para que no trabajen con sus contrapartes en la embajada, o si simple y sencillamente, como también pasa mucho, Brenda, en las pues como culturas de organizaciones, que si el jefe dijo algo, pues yo pateo el balón, no vaya a ser que yo haga algo que al jefe le moleste, y entonces las cosas se van atrasando. ¿Qué mal escenario también para la presidenta electa Claudia Sheinbaum, o no? ¿Cuál es tu opinión? Pues es que lo que señalas tú es muy importante, es decir, esta incertidumbre, el que no sepamos qué implica esta pausa, pues es una incertidumbre que están viendo, por ejemplo, las grandes empresas, que en el mejor de los casos, pues van a dejar de invertir en México, cuando tenían la opción de elegir entre invertir en México o bien otro país de América Latina, Sí. o bien México o Asia. Y en este contexto, pues quizás dices, me voy por la otra opción porque aquí está muy enrarecido el ambiente, ¿no? Lo cierto es que México estructuralmente ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy estamos totalmente inmersos en la dinámica comercial y de integración económica de América del Norte. Y por tanto no podemos desestimar que lo que hagamos en las acciones internas de nuestro país, pues tienen efectos pues en los compromisos internacionales que tiene nuestro país, que incluso tienen que ser más importantes en respeto que la Carta Magna. Entonces, ¿cómo es posible que no, pues, que nos sorprenda que haya reacciones no solamente del embajador de Estados Unidos, sino del de Canadá, de las cámaras de comercio, de los think tanks, de los bancos, de las calificadoras, del sector privado mexicano? En fin, realmente pues la preocupación viene desde diferentes voces, es un coro de advertencias a los cuales pues el presidente ha querido hacer oídos sordos, y yo coincido contigo, Ana Francisca, le deja una situación complicada, una bombita y un camino minado a Claudia Sheinbaum, sobre todo de cara a la revisión del TEMEC en 2026, que será crucial pues para el futuro de la economía de México y de la región, sin duda. Ahora, ya lo decía yo al inicio, el presidente López Obrador decidió pausar también las relaciones con España en algún momento. Esas no fueron con el embajador de España en México, sino con España. No recuerdo realmente que haya habido una consecuencia pues importante para la relación bilateral, porque pues no sé, supongo que le dieron por su lado, lo ignoraron. Me acuerdo por ahí una declaración
del presidente, pero no, nada, digamos, significativo. Le preguntaba hace rato al corresponsal de MBS allá en Washington, José Díaz Briceño, y le decía, bueno, ¿cuál es la reacción de esta pausa en medios de Estados Unidos? No, pues no hay reacción, ¿no? O sea, como si no hubiera sucedido. Y yo creo que por ahí va también un poco lo que va a suceder, ¿no? Pues mira, el tema es que en los escenarios de las relaciones internacionales también es difícil medir, bueno, a lo mejor no hay una consecuencia negativa, pero qué cosas positivas podrían haber Ah, no, sucedido que claro. dejaron de... Sí, claro. Y eso aplica para España y aplica para la relación con Estados Unidos. Nosotros estamos en una posición para meter gol en el complejo contexto geopolítico. Tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros con el mayor mercado global, en un momento en el que está buscando desacoplarse de China y que el tema de la resiliencia de las cadenas de suministro se ha vuelto fundamental. Entonces, lo natural es que México se vuelva el gran receptor de inversiones. Estamos en la mejor posición para ello. Cualquier otro país que quiera exportar a Estados Unidos tiene que cruzar un océano o bien por territorio mexicano, salvo Canadá, desde luego. Entonces, el desaprovechar esta oportunidad por meternos un autogol en este momento, pues llama la atención. Y también esta idea de que es un complot, ¿no? Una visión injerencista de alguien que quiere meterse, el embajador. Si vemos la suma de voces que están pues prendiendo las alertas, pues yo creo que hay dos opciones: creer que es un complot de todos estos actores de diferentes países, incluso en México, que quieren pues torpedear esta reforma, o bien una preocupación genuina de diferentes espacios, incluidos nuestros mayores socios comerciales, Sí, pues lo que pueda implicar por los sí. riesgos que pueda la reforma y las otras, ¿no? La desaparición de los órganos independientes, etcétera. Que además, lo decía yo hace ratito también con Luis Miguel González, director del Economista, que pues en muchísimas ocasiones embajadores mexicanos han expresado, embajadores y embajadoras mexicanos han expresado su, digamos, preocupaciones del Estado mexicano con respecto a piezas legislativas en Estados Unidos. O sea, y así es. Por ejemplo, en temas, me acuerdo de muchos de los temas migratorios, muchas de las iniciativas migratorias más radicales, pues se han encontrado con una voz fuerte, potente de México, abierta en el exterior, diciendo esto está mal, esto no va a funcionar por A, B y C. Y aquí lo que yo pregunto es ¿por qué entonces ahí sí, pero acá no? ¿No? Porque no nos gusta acá que nos digan lo que no queremos escuchar, no lo sé. Sí, sin duda, por ejemplo, cuando hay intereses de México en juego, el tema, por ejemplo, del jitomate, cuando hubo prohibiciones al jitomate mexicano, pues vimos a los embajadores de México pues con una voz muy fuerte. En un momento hubo un incremento de los elementos de la patrulla fronteriza de manera desproporcionada y rápida que no permitía que tuvieran la capacitación necesaria para tratar con los migrantes. Y México levantó la voz y, digamos, hicimos... desde diferentes secretarías de Estado, pues una posición muy firme de Sí, cara a Estados Unidos sobre el tema. Entonces es normal que uno quiera expresar desacuerdo por algo que podría verse como una política interna, pero que afecta a tus intereses como vecino, como socio comercial. Y ahora, que el presidente hable de posiciones injerencistas, cuando él, por ejemplo, en alguna ocasión llamó a no votar por los republicanos, llamó a los estadounidenses a no votar por los republicanos, pues bueno, ¿no? ¿Qué más injerencista que eso? Eso es directo a la política de un país ujú. y ahora nos hacemos los ofendidos, ¿no? Yo creo que esta idea de abrazarse en la bandera nacional, pues es un pretexto, digamos, para dejar de escuchar y de tener que dar respuesta a las preocupaciones de los diferentes actores, pero que innecesariamente le pone presión a una relación que es fundamental para nuestro país. Desde luego, para Estados Unidos también es importante la relación con México, pero pues pensemos que el 72% del PIB de nuestro país está ligado al comercio exterior, el 72%, y de este más del 80% va a Estados Unidos, más del Sí. 80% de nuestras exportaciones. Y ya pues ni hablamos de remesas que representan el 4%, el tema de los empleos que están ligados a este comercio exterior, la inversión extranjera directa, sin duda Estados Unidos es el mayor inversionista en México, 44%. En fin, los intereses en esta relación son mayúsculos y estar jugando pues a la bravuconada o al exabrupto cuando es una relación que requiere diálogo intenso, complejo, porque es una relación compleja, pues me parece verdaderamente un despropósito y como señalas tú, más en un momento de transición de cara a un nuevo Tremendo. gobierno. Absolutamente innecesario, me parece. Pero bueno, muchísimas gracias, Brenda, siempre por platicar con nosotros. Gracias a ti, como siempre, por la invitación, querida Ana Francisca. Muy Un buenas abrazo, Brenda. noches. Estefan la pueden leer, por supuesto, siempre en Reforma.